Bien, estamos entonces en conversación esta vez con Hernando Urrutia, artista de la segunda exhibición desde la vuelta de la presencialidad a, a las salas, a los espacios, a los proyectos exhibitivos de Rojo al Frente. Y más allá de la vuelta a la presencialidad, con Hernando se da una dinámica específica por su ubicación geográfica. En este momento. Hernando, si no me equivoco, estás en Portugal en este momento, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, sí. Bien, darte la bienvenida, agradecerte el sumarte a esta exhibición, que no es la primera participación en los proyectos de RAF. Estuviste participando en la convocatoria Territorios Virales, esta gestión compartida con Proyecto Rotatoria, y también en el libro Deseo, Materia Construcción, este primer libro de la editorial de RAF. Todo esto durante la pandemia. Sí, sí. Pues muchas gracias por las palabras, la presentación, Federico, para, los, para el público general. Yo agradezco esta invitación a esta pequeña charla y también agradezco a la RAF y todo el Departamento de Curaduría, especialmente a ti como curador general del RAF, por permitirme, ¿no?, ser parte de RAF hace un tiempo eh, y hacer parte ya de los artistas representados. Para mí es un gran honor estar allí y poder estar en las programaciones constantes de RAF, que todas me han llamado la atención, específicamente algunas más que otras, por la parte de, digamos, de curaduría, ¿no? De política curatorial en ese momento, y por eso creo que es indispensable estudiar un poco dónde y cómo podemos entrar con nuestras obras. Y ese es el caso que vamos a hablar ahora sobre mi obra, aunque mi obra se destina al arte digital, en su expansión, arte digital 2D, digamos, en 2D o en 3D también en algunas ocasiones, y también la imagen en movimiento, sea videoarte o cinema experimental, animación, o también lo que nos llamamos el GIF, ¿no? Esas son las vertientes con las cuales más me muevo, independientemente de que es más virado hacia la imagen, aunque también utilizo el sonido creado por mí propio. No implica que no guste del sonido y del desarrollo de esa vertiente artística, solo que para mí siempre ha sido más fuerte la imagen para toda la humanidad. Entonces la música queda en un complemento especial que también hace parte del ser humano, pero en mis obras estoy siempre más cuestionando la parte visual y después la parte sonora como un complemento de mi obra. Excelente. Cuando montamos cuando montamos en realidad la pieza que tiene dedicada una sala específica, es una sala que únicamente tiene eh, la pantalla que contiene tu trabajo con una de las pinturas de Juan Manuel Cortés, se da una situación eh, inmersiva, justamente debido al sonido. Entonces, aparece ahí como esa, no sé si es una tensión, pero sí aparece una presencia muy fuerte de ese sonido que incluso invade de la mejor forma el resto de la exhibición. Entonces, evidentemente, ese sonido, por más que no sea como una parte fundamental de la propuesta, tiene también, ¿no?, una presencia clave en Sí, tu sí, trabajo. en la parte audiovisual es un complemento totalmente 50-50. Realmente ella lo que hace es aumentar el diálogo. O Excelente. sea, lo que hace es un elemento de mayor profundidad a la Ujú, obra. O sea, permite expanderla aún más y ujú, permite aumentar
el trabajo visual, ¿no? Entonces, es por eso que los audiovisuales me llaman mucho la atención, porque es una parte que amplía muchísimo más el trabajo que uno como autor visual desea, ¿no? O sea, lo que hace es un énfasis Total. eh, que consigue inquietar más al espectador, ¿no? Sí. Llamarle más la atención o en algunos elementos específicos de la obra, hacer un énfasis muy concreto, ¿no? Súper. Ahora, yendo específicamente a lo que está exhibido, en la memoria, en esta memoria conceptual o en la reseña, aparece un énfasis en la idea de la transgresión, ¿no? Que viene súper bien al título y al concepto más fuerte de la exhibición, que es el límite de nosotros. Hay un interés muy grande, evidentemente, tuyo sobre esto que vos entendés por transgresión. ¿Podemos definir un poco más? ¿Podemos desarrollar un poco más esa idea? Bueno, la transgresión en las artes plásticas y en el individuo siempre ha sido como pasar los límites, ¿no? Eh, es atravesar esa línea. Y esa línea, la transgresión puede ser para bien o para mal. En todo caso, aquí lo que refiero es la transgresión del ser humano en la parte visual y cómo esa transgresión puede ser controladora, ¿no? En alguna medida, la transgresión del control que pueden asumir a nivel visual de los individuos, ¿no? Que ya se empiezan a ver algunos elementos, pueden llegar a ser en un futuro digamos, un sistema que termine a ver, por limitar las condiciones de los interfaces, las condiciones futuras. O sea, ahora permite esa transgresión de fronteras que hay entre el hombre y la máquina, el tiempo, el espacio, esas nuevas formas de creación de códigos de comunicación, ¿no? Que al mismo tiempo son transgresores. Va acompañada siempre del individuo, evidentemente, que nos lleva a un proceso de identificación y control, ¿no? Como es obvio y como se ve en la obra, pero puede tornar un medio de censura, ¿no? O sea, perdiendo la autonomía, la libertad del individuo en su movimiento, en su comportamiento. O sea, esas condiciones futuras de ambientes artificiales, ¿no? En las nuevas fronteras que son levantadas como avances científicos, eh, es utilizado como un nuevo mundo, ¿no? En el cual estamos atravesando, o sea, los límites de la comunicación, o sea, los límites de la comunicación que se van ampliando y a la vez se van conectando en las interfaces del campo digital. Excelente. Eso, el humano, nosotros, terminamos por por estar inmersos en esa memoria genética que se está construyendo, más que estamos reconfigurándonos en el campo digital del circuito. Lo que hacemos nosotros, estas conferencias online, es una forma de esa conexión, ¿no? En la interfase y nos permite mirar constantemente sobre las transgresiones de los límites en que el hombre y la máquina y el tiempo y el espacio. O sea, esto nos lleva siempre a una reflexión sobre las contradicciones y lo paradojo que Trabajal. puede ser generar las nuevas fronteras tecnológicas, porque ciertamente que son parte del futuro, ¿no? Y son parte ahora y serán parte del futuro como una corriente normal que pertenece a la contemporaneidad en nuestros tiempos. Estas nuevas narrativas visuales, donde el individuo hace parte de este proceso que es lógico, se puede expandir a nuevos límites que entendemos como lo posible y modificarlos. O sea, nuestra asimilación de los nuevos modos de transformación de la cultura es un poco como una nueva visión, ¿no? De un nuevo mirar de la cohabitación en la globalización. O sea, no estamos creando una pertenencia no territorial, sino global. O sea, la Terrible. desterritorialización es de relevancia local. O sea, terminamos por, por ver cómo los territorios dejan de ser territorios en sí y se transforman en un gran territorio, ¿no? Que es Total. el territorio local se vuelve un territorio global, que es lo que hacemos ahora. Tú estás ahora en Argentina, estoy en Portugal. Terminamos lo local, tiende a ya no ser tan específico y necesario
aunque nosotros partimos muchos artistas de las cosas locales, es verdad, para volverlas universales o globalizadas. Eh, pero ello no compete compete al artista en sí, pero no al público. O sea, nosotros somos los que sacamos eso local para mostrárselo global al público, ¿no? En este caso a los espectadores. Absolutamente. Sí, ahí aparecían dos ideas fuertes eh, que están muy activas últimamente, que es esta idea de la desterritorialización como pérdida, ¿no? de esa certeza, poniéndonos un poco deleuzianos, la pérdida de la tierra, ¿no? La pérdida Sí, de lo que sí, es cierto, eh, para la posible o la pregunta por la construcción de otro territorio. sí, sí, Nos pasamos la pandemia entera, nos estamos pasando la pandemia entera pensando esa idea, y al mismo tiempo, plenamente de manera simultánea, encontramos un espacio también para acortar, ¿no? Esa distancia y esos diagnósticos. Y acá se mete otra idea muy fuerte que es de Walter Zanini, que es esta idea de América Latina como un territorio archipiélago, ¿no? Como sí, 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 separados por diagnósticos que creemos que son locales, pero al mismo tiempo esas dinámicas son regionales. Entonces, bueno, cierto. ¿cómo, cómo empatar o cómo poner en relación esas dos contingencias, ¿no? Cómo poner y cómo usar esas dos lecturas para construir realmente algo, la posibilidad de otro debate, de otra conversación. Eh, Yo creo que cada vez más el sistema de redes que creamos, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Independientemente, cuando llamo red, no necesariamente es una red del campo virtual llamo de redes, es como las conexiones que podemos tener los diferentes entes o diferentes artistas o instituciones culturales en el mundo. Eso nos permite tener una conexión, esa conexión que cada vez más cerca, lo que tú decías, eh, termina por crear esas islas que tú llamas, ¿no? Llamémoslo países, ¿no? O regiones, terminan interconectándose, ya sea por intereses o por dinámicas propias del desarrollo de las obras o de la propia cultura en sí, que termina por crear esa conexión que es necesaria para el verdadero desarrollo de una conexión iberoamericana y mundial. O sea, nosotros estamos nosotros y todo digamos, el espectro cultural está caminando hacia ese territorio global. Y que yo hace mucho tiempo estoy en eso y no lo sentí como lo han sentido muchos otros, incluso mucho antes de la pandemia, nosotros ya hacíamos conferencias online, con redes de gestiones autónomas y con todo o sea, ya existía eso, asistía a congresos, conferencias, creaba seminarios y todos online para facilitar la dinámica de participación global. O sea que esto no es un encuentro casual de ahora que por necesidad lo estamos haciendo. Simplemente viene a ratificar y ampliar la necesidad que ya estaba dada hace mucho tiempo atrás y que necesariamente, como las páginas web que crean redes de conexión entre diferentes ámbitos, sean en el ámbito cultural, de desarrollo, digamos, de dinámicas, esto es una cosa que nos permite realizarlo mejor forma y estar más conectados y la información tiende a ser más dinámica, mucho más rápida, y es por eso que cada vez nosotros estamos más ocupados, ¿no? Porque antiguamente las reuniones eh, nos permitían desplazamientos Total, claro. que utilizábamos para desarrollar un determinado encuentro. Solo que ahora los encuentros son mucho más rápidos. Yo acabo de salir de una conferencia y entro a otra,
Por tal, el desplazamiento que yo debería tener antiguamente, antes de la interfase, era imposible. O sea, yo estar en un país en Argentina, volver a Portugal y del mismo Portugal, estar con una conexión con España al mismo tiempo, era imposible. Esto implica que las conexiones del pensamiento y la difusión de las reflexiones y todo lo que lleva la expansión del propio pensamiento y de la cultura y, implica una ampliación mayor, lo que es que estamos bombardeados por mucha información y tenemos que ser un poco selectivos y ver qué es lo que funciona, qué no. Pero nos permite estar más atentos a lo que pasa en el mundo. Eso implica una responsabilidad, implica poder disfrutar de cosas que antiguamente a nivel digamos, a nivel intelectual, nosotros podemos llenarnos de más cosas que antiguamente era más complejo llevarlas, ¿no?, a cabo. Por tal, esto creo que es un momento excepcional que estamos viviendo, ¿no?, que para un futuro será todo normal para ellos, pero nosotros vivimos ese cambio, ¿no?, y lo estamos asumiendo de la mejor forma. Yo creo que es indispensable para el propio desarrollo de la cultura en todos los entes y en todas las dinámicas de todos los países. Creo que ha sido lo que llamamos nosotros, ha sido más bien satisfactorio y ha mejorado en gran parte. Es verdad que la parte física ha sido un poco compleja, por no decir muy compleja, porque se ha podido, hemos perdido ese contacto físico que también es importante y ese contacto con la obra directa, ¿no? No es lo mismo ver una obra en un computador que verla en proyecciones de determinadas salas, Claro. la composición ideal y con el sonido adecuado y todo ese tipo de elementos que son importantes y hacen cambiar la obra y hacen, digamos, de cierta forma, percibir la obra de otra forma que no sería lo mismo. Absolutamente. De hecho, ayer conversábamos sobre la competencia, ¿no? Porque hay en algunos casos una superposición de esta vuelta, por lo menos en algunos países, a cierto grado bastante grande de presencialidad. Sí, sí. Y al mismo tiempo la continuidad de los proyectos que son de carácter remoto. Entonces se termina dando no sé si es una competencia, pero sí una No, superposición. yo le diría que es un carácter híbrido. Excelente. Ahora estamos en un estado de Hibridación. hibridación. Yo Sí. ya di una conferencia sobre este caso, que ha sido importante, y todos van hacia allá, van apuntando en que vemos los beneficios que nos da la interfase y cómo podemos conectarnos, y vemos también el beneficio que está la parte física. Entonces terminamos por hacer una mezcla, llamémoslo así, pero es un carácter de mistura, es un carácter de convergencia y de unión. Creo que no pelean entre ellos, más sí amplían las Excelente. posibilidades. Por Total. ejemplo, en Atenas ahora yo fui seleccionado para una versión que es online. Y estuvieron todas las obras. Después sacaron otra selección entre las mejores obras que estaban ya seleccionadas para la parte online, para llevarlas a una proyección que son de- del 12 al 17, o sea, ayer empezó, que son proyectadas en las fachadas de un museo, de varios museos, son varios edificios, son una cantidad de edificios en Grecia, en el centro de Atenas. Por tal, implica darle otra expansión a esos videos que se veían en online, lo están llevando a un espacio del espacio público, pero permitiendo también la masificación de estas obras que podemos, digamos, de cierta forma apreciarlos en otro contexto Claro. que implica otra asimilación de esa obra. O sea, la forma como está expuesta la obra y cómo nosotros la colocamos tiene otra percepción ante los espectadores, lo que hace tomarla en un ámbito diferente y contextualizarla también en otro ámbito diferente. Por tanto, pienso yo que casi todos los últimos años este tipo de pandemia
se ha tornado ahora cada vez más. Al principio era solo online y muchos fueron incluso eliminados, ¿no? Y otros pospuestos para otro año siguiente, ¿no? El propio en Argentina, Diobardo, que estaba allí, soy uno de los seleccionados. El año pasado era para el año pasado y lo pasaron para Claro. este año. Este, es eso, o sea, porque no consiguieron llevarlo o para ellos no era lo ideal llevarlo online, sino prefirieron esperar un tiempo a ver qué pasaba y conseguir llevarlo a lo que ellos planifican como lo ideal, que es una sala de proyección y ese tipo de cosas, ¿no? Eso todo depende de las políticas de cada institución, Ujú. de cada ente cultural que tome las decisiones. Es verdad que ahora las decisiones se están tomando muy a lo que tú decías, ¿no? Creo que no es sobreponerse una sobre la otra, sino es un complemento entre ellas. El trabajar en forma híbrida creo que es una idea bastante interesante porque permite no solo ampliar los espectadores, sino ampliar las posibilidades de la dinamización de la propia obra. Absoluto. Sí, y vuelve también, pero no me quiero ir, pero lo voy a traer de vuelta, vuelve mucho y está cada vez más vigente en uso la idea de archivo, ¿no? Sí, Evidentemente. Porque todo esto que estamos produciendo de manera virtual o remota, más que virtual, sí, produce un excedente y ese excedente claramente constituye un archivo de pensamiento, de encuentro, de intercambio, eh, que en ese sentido, de alguna manera, no estaba tan presente previo a la pandemia. sí, Estaba desde ya, sí, en algunos. en algunos Sí, casos y pensado específicamente con ese fin, pero no en sí, términos de excedente, no en términos sí, de, bueno, todo queda registrado, por lo tanto, está la posibilidad, no digo que en sí, todos los casos esto funcione de esta forma, sí. pero está la posibilidad de que esto pueda eh, ser valorado como lo que es, ¿no? Como un testimonio de lo que pensamos juntos, en definitiva. Sí, yo pienso que esto, en mi área, que es, Ujú. nosotros trabajamos, yo trabajo un trabajo que es efímero, ¿no? Es Claro. inmaterial y que es digital, lo cual permite, y ya venía hace años trabajando con ellos, 2014, colocando las obras o transmitiéndolas o guardándolo todo esto en archivos y porque es necesario, ¿no? Pero antes de esto, trabajaba instalaciones y otro tipo de elementos más materiales, ¿no? Y lo que permitía tener siempre estar haciendo, llamémoslo backup o una reseña o guardando estos porque las obras se deterioran, porque están en un ámbito que es completamente diferente al de antes. Entonces yo ya tenía como esa costumbre de ir vinculándome porque tenía un acceso a la tecnología y un gusto por la tecnología, lo que tornó a los nuevos artistas, incluso a los ya muy, digamos, maestros que llevan una carrera consolidada, que no trabajaban eso porque la galería se, digamos, de cierta forma trabajaba los catálogos, la parte muy material, ¿no? Y para su difusión, y flyer y este tipo de cosas. Se vieron por la, por la demanda del sector y todo eso, en construir sus páginas web para ir colocando la información, lógicamente, pero no estaban, el artista que trabajaba, por ejemplo, la escultura, no estaba eh, preparado para, muchos de ellos, ¿no? Porque conozco varios que me dijeron los problemas que andaban porque no tenían registros de eso, Ujú. porque tuvieron que empezar a ver desde otra perspectiva. O sea, estás siempre invitado a exposiciones virtuales, entonces tú tienes que preparar todo aquello que nunca lo tenías. Antes te, te, digamos, de cierta forma, te preparabas solo para el traslado de esa obra física a un cierto lugar y ya, o sea, allá se entiende la galería, ellos verán qué hacen, cómo hacen eso, ok, los montajes y esto, pero no había ese problema de ver ahora, yo tengo que preparar material, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer una grabación y diferentes ángulos, porque ya que no se puede ver la escultura al vivo, entonces desde allí, desde acá, entonces toca preparar un video, ese tipo de cosas hizo, digamos, de cierta forma, a la fuerza,
preparar a, a estas personas que no estaban preparadas para ello y ponerlos en el momento de la contemporaneidad, el momento que pasamos, que es la pandemia. Y creo que esto va a perdurar. Creo que esto va a seguir porque abrió ventanas que yo ya las había abierto y muchos ya las habían abierto y muchas instituciones también, pero a los que no, como que les digo, bueno, que esto es una forma nueva de ampliar mi trabajo, es otra forma de poder estar en varios sitios al mismo tiempo que antes no era imposible. O sea, si la escultura está allá, yo no la puedo. Entonces, viene a trabajarse lo que Walter Benjamin hablaba, ¿no? De la reproductibilidad. Exactamente. Entonces, esa reproductibilidad permite llevar a grandes masas, ¿no? En este caso a grandes cantidades de personas, la obra sin necesidad de estar la obra allí, ¿no? Expuesta como un único evento especial en la escultura allí en ese momento, en la cual damos la vuelta para observarla desde todos los ángulos, sino que puede tener una reproductibilidad en cualquier parte. Y eso que en 1939 habla Walter Benjamin es vigente ahora completamente, ¿no? Y eso Absolutamente. muchos trabajos. Por tal, creo que es un ámbito que tenemos que aceptar, ¿no? No es una cosa natural en este momento, natural y que va a proseguir la tecnología, que cada vez va a avanzar y ya entonces terminan por ser requeridos ciertos elementos tecnológicos dentro de la obra, o sea, como forma de difusión, ya sea por videos, por fotografías digitales, por montajes, por encuadres, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Excelente. Me gusta porque la conversación va virando. Pero quiero volver a esta idea de territorio y a una idea fuerte en este último proyecto, que es la idea de cohabitar, ¿no? Y me parece que estamos permanentemente pensando esto, más allá de la distancia y más allá del tiempo también. Creo que, contrariamente a lo que estamos percibiendo, cada vez tenemos más presente esa distancia. Sí, a ver, tenemos más presente las características de los territorios que estamos habitando, porque estamos coordinando horarios. En este momento hay una diferencia de 5 horas prácticamente entre nosotros, pero al mismo tiempo establecemos un espacio común que tiene que ver con esta charla, y si lo queremos llevar un poco más allá, hay por más que la pieza pierda su carácter aurático, en términos de, bueno, poder entender la complejidad en una imagen, hay una valoración del acto presencial, ¿sí? que, que yo me pregunto si no viene a recargar no sé si de aura, pero sí de cierto fetiche a la situación material presencial. Pero centrémonos en esta idea de la cohabitación, del cohabitar. ¿Cómo llegas ahí? Yo pienso que el cohabitar es parte inherente de la sociedad y de las visiones que tenemos, de las miradas o visiones hacia el futuro. Estamos viendo, estamos cohabitando medio ambiente, en procesos de movimiento también, está en la exploración de nuevos territorios también. Y es como una metamorfosis, llamámoslo así, o sea, eh, empieza a haber una exploración de la naturaleza, ¿no? De las atmósferas sensoriales, llamámoslo así, porque entonces empieza a explorar otro y empieza a haber una conexión de naturaleza y los ritmos, y sus ritmos, ¿no? O sea, ya viene a haber como una conexión con la máquina, en este caso, llamámoslo así, por decirlo, o artefacto, ¿no? De la creación de los artefactos de la máquina, pero vienen como esos lenguajes computacionales que lo que hacen es tornar esa obra como una poética visual nueva, y creo que vienen unos sistemas de imágenes y tecnología mezclado, un mundo futurista, o sea, viene a tornarse una cantidad de elementos nuevos que implican nuevos sistemas. Y yo pienso que allí se funde también esta cosa inmaterial y material. Pienso que nosotros como seres humanos deseamos siempre el tacto, es necesario lo material, lo corporal,
Y eso que hablabas un poco del fetiche se torna, ¿no? Porque es volver a encontrarnos con los amigos en un sitio después de tanto tiempo de no vernos, Claro. se torna un evento casi mágico, ¿no? Especial, porque aquello, uy, al fin tuve una exposición Claro. esencial. Sí, sí, sí. Bien, y para ir cerrando, yo quería preguntarte sobre cómo convive todo esto con un proceso de migración. ¿Un proceso de qué? De migración, Ah, sí, de sí, 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 traslado sí. tuyo ya en un carácter como más personal, ¿no? Sí. Biográfico, si querés. Eh, ¿Cómo vos llevas esta reflexión que venimos conversando y que está permanentemente en tu trabajo en relación a ese movimiento que tiene que ver con la autobiografía? ¿Cómo se juega? Bueno, yo pienso que en este caso como muy personal, ¿no? Que me Ujú. preguntas sobre mi obra. Yo pienso que el desarrollo y la investigación artística de mi trabajo como está centrado en la visión, ¿no? En la mirada y cómo somos vistos interna o externamente y todas las implicaciones que eso trae, ¿no? Busco siempre mis obras como unas nuevas formas de narrativa en el campo digital y su línea experimental, o sea, exploro siempre más allá del campo contemporáneo, Ajá. o sea, hacia la vanguardia, ¿no? De eso, del ser humano siempre aparece allí, aunque muy recóndito en la memoria genética, ¿no? Siempre reconfigurado en el circuito, ¿no? Y siempre está muy latente el pensamiento de referencia al texto más allá de lo humano, de Nietzsche. Bien. Nietzsche habla que no hablaríamos del significado de la muerte del ser humano, sino la muerte del ser humano como está consagrado por el humanismo. O sea, como es la apreciación de la transformación de nuestra visión orgánica llevada al futuro, la digitalización, la transformación, de todo lo que asimilamos con nuestra visión orgánica, esa tecnología, la conjugación sensorial, la penetración del dominio digital que padecemos, o sea, que envuelve todas las periferias, sean mutuas o del mundo globalizado, en los dígitos, códigos binarios, algoritmos, al ser procesados y mediciones y controles, todo eso crean unos ambientes de un mundo virtual computacional, Ujú. o llamémoslo así, en algunas cosas serían remotas, por decir una cosa así, ¿no? Estamos en un sitio, estamos en otro, eso nos permite, hay cuestiones que generan pues, ese nacimiento de esta nueva era poshumana, transhumana. Estoy interesado en eso, en presentar esas reflexiones sobre las condiciones futuras del ser humano y su conexión con las interfaces, prótesis computarizadas, que se postula el cuerpo humano biológicamente alterado, ¿no? Para enfrentar el futuro, estrategias posevolucionistas. O sea, trabajo siempre como el permitir como las transgresiones de esas fronteras entre lo humano y la máquina, el tiempo y el espacio. Y cómo el individuo está reconfigurado en ese circuito, ¿no? Cómo se comporta, cómo nos vemos nosotros mismos y cómo nos ven los otros dentro de ese circuito. Y las diferentes posibilidades de generación de nuevas perspectivas y narrativas que se crean a partir de eso. Creo que esa es como la base de mi trabajo en general, pero claro, tengo muchos otros elementos que anexo a la base general, depende de la obra que me interese en el momento, ¿no? A veces Total. es más la creación de la biotecnología, a veces es más la transgresión de los cuerpos humanos, después es la transgresión de la visualización y las conexiones de interfaces, luego son, o sea, siempre estoy en varios ámbitos dentro del mismo contexto. Yo creo Excelente. que cada artista, yo, en mi caso personal, siempre desde muy joven tuve un fascinio especial por la tecnología, ese mundo que veíamos, ¿no? En televisión, las películas blanco y negro, y después a colores que hablaban siempre del futuro y de las máquinas y cómo se veía esto. Siempre tuve una pasión por aquello, ¿no? Entonces, claro, eso se refleja en el trabajo de uno después, con el tiempo, ¿no? Aunque uno no lo ve obvio, sino que después se va solo saliendo a flote y las investigaciones empiezan uno a conectarse y digamos que en el caso de mi doctoramiento en media arte digital, permitió, digamos, otra vez esa cercanía, porque he trabajado antes otra línea de trabajo que era el signo símbolo,
y los signos ancestrales y la comunicación siempre estaba pendiente de lo que las imágenes nos hablan y nos permitían ver que esos símbolos tenían varias connotaciones y varios lenguajes determinados, depende de la sociedad, del sitio donde se encuentren. Claro que eso me llevó a otras investigaciones y terminé en el doctoramiento, terminé por dar un viraje, vamos a decir, a mi línea y a tener otros intereses y fui transformando esa línea y cuando me di cuenta estaba inmerso en lo que ahora trabajo, pero fue una cosa, porque habían intereses que nosotros no lo vemos como importantes, pero que después hacen parte de nuestra vida. O sea, nosotros los artistas somos, digamos, somos creados de lo que la cultura nos da, de lo que nosotros asumimos. O sea, nosotros somos una esponja que nos llenamos de todo, de los libros que leemos, de las películas, de las conversaciones, de mil y una cosa que vemos y estudiamos. O sea, nosotros somos un compendio y ese compendio está reflejado en la obra, naturalmente. O sea, todo ser humano y todo artista creador, independientemente de la obra que sea y del campo artístico que sea o la área, es claro que está influenciado por el entorno y por lo que él asume. Entonces nosotros somos como una respuesta a ese entorno. Por eso es que los artistas somos los llamados a dar respuesta de lo que es la sociedad, porque nosotros somos una parte de la sociedad que reflejamos lo que somos, y en ese caso muy particular, cada artista refleja su forma de ver el mundo y su forma de ver, de asumir la sociedad y los problemas que atañen, ¿no? Nosotros somos ese reflejo de la sociedad, o lo que por lo menos visualmente o auditivamente, o de todas las formas que sean, ¿no? Entonces, en la escrita, somos eso, somos el reflejo, somos lo que... ¿Qué hacen los investigadores cuando van a estudiar una cultura? Van a estudiar la arquitectura, van a estudiar cómo vivían, qué se vestían, qué es una creación, qué obras habían, para poder ubicarse en el contexto, para poder pensar qué era lo que pensaban en ese entonces el hombre. Por tanto, esa parte antropológica, esa parte digamos, está inherente en el pensamiento de todo ser humano y de una u otra forma es como la respuesta de este mundo, ¿no? Van a buscar, ¿no? La gente en el futuro irán a leer lo que nosotros hacíamos, las investigaciones, van a ver eso, este señor hacía esto, los primeros Zoom que hacían, las primeras cosas, las primeras conexiones, va a ser eso, va a crear, o sea, nosotros somos, todos seres humanos somos parte de lo que va a ser la historia, ¿no? Ahora estamos escribiendo la historia. Y entonces los artistas con sus creaciones están escribiendo la historia de la cultura, sean los territorios que sean, ¿no? Sea a nivel global o sea en sus espacios específicos de comunidad, lo que permite tener una visualización, una conexión con esos campos determinados de territorios. O sea, vamos a ver cómo funcionaba el territorio argentino en tal época y cómo ese territorio se tornó de cierta forma globalizado en tal época y cómo hubo conexiones con Iberoamérica y cómo se hicieron eso y por qué los artistas hacían esa migración. Ahorita hablamos de la migración de las obras y cómo son vistas desde el ámbito digamos, de la conexión global. La migración, no solamente los artistas que buscan en ciertos momentos buscar un mejor perfil para su obra y se mudan o para sus estudios y ampliación de su trabajo artístico y de investigación, se mudan, migran para Francia, para España, para Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, donde crean que sea mejor para ellos ubicar su entorno de desarrollo y desenvolvimiento de la propia obra, terminan por migrar. Y esas obras van migrando, pero también migran sus conceptos, también migran sus elementos de investigación, también migran lo que llevan de su propia tierra y de los sitios que estaban, y a veces se toman de muchos, cuando se vive en muchos sitios, como es mi caso, uno va migrando todo eso, lo que hace que todas esas migraciones conceptuales y de conocimientos tornen a uno un inmigrante por excelencia. Y los artistas en este momento que migramos la obra para todos los ámbitos, terminamos ser unos, digamos, creadores de migración. Es así, o sea, nosotros estamos creando, yo estoy haciendo obras desde Portugal para el mundo, no estoy haciendo específicamente para Portugal. Total, mis obras migran y van a diferentes ámbitos, diferentes países, y al mismo tiempo a veces la misma obra está al mismo tiempo a veces ya me pasó estrenándose el mismo día en diferentes sitios la misma obra. Por tal,
esa migración que el campo digital y que la interfase permite estar desplazando y enviando obras para que sean descargadas y al mismo tiempo permitan ser puestas en otros sitios, termina por ampliar la migración de la obra. O sea, la obra termina por migrar a muchos sitios, lo que es beneficioso, porque permite que más personas en muchas partes del mundo conozcan más las obras y las reflexiones y los conceptos que esos artistas están colocando como referencia y o los interrogantes, porque a veces los artistas ni siquiera damos toda la respuesta, pero sí colocamos preguntas o hacemos, digamos, cuestionamientos para el propio individuo, ¿no? Entonces, eso lo que permite es una migración del pensamiento. Lo que nosotros llamamos es migrar el pensamiento a los diferentes ámbitos de la globalización. Cuando nosotros migramos el pensamiento, lo volvemos universal. El ser universal implica tener una mayor amplitud de contextualización de lo que pasa en diferentes partes del mundo y de lo que pasa con nuestra obra y cómo los demás lo pueden ver, ¿no? Porque mi obra puede ser percibida o vista de una forma en un país y en otra de otra forma. O sea, todo depende del contexto, porque nosotros somos, digamos, creados depende y asumimos según la información que tengamos sobre lo que es arte contemporáneo en este caso, y cómo, si tenemos herramientas para tratar de entender esa obra o no. Entonces, todo depende del público, del espectador en este caso. Si hay sitios en que de pronto el videoarte no es novedoso, es nuevo, como en otras partes lleva muchísimos años, entonces todo depende del sitio. Lo que permite esta migración es llevar las nuevas formas de narrativas, nuevos trabajos, nuevos pensamientos a todo el mundo. Creo que la migración nunca se había visto tan evolucionada como ahora la migración, que ha sido en ciertos momentos locales y materiales físicos de migrar de un sitio a otro, donde el artista se iba. Yo tengo que presentar una obra en tal parte, tengo que hacer el montaje, tenía que viajar, tenía que ir allá, estar pendiente. Y esa parte física se centraba en el traslado físico y lo difícil que era llevar esas herramientas o todo ese montaje para hacer la muestra ideal, ¿no? Lo que implicaba un tiempo de migración. Ese tiempo de migración era determinado por las circunstancias geográficas de cada espacio. Entonces, ahora no, ese espacio geográfico cada vez se reduce más, cada vez se reduce más. Y esas exposiciones virtuales que aparecen en muchas partes terminan por eliminar eso. Entonces la migración es mucho más masiva, es mucho más ampliada, es más referenciada, más utilizada, porque permite estar en muchas partes al mismo tiempo más rápidamente, lo que permite que esa migración termine por aumentar en un porcentaje exponencial, lo que hace que la migración sea parte de lo que somos ahora, los artistas. La cultura está migrando, siempre migró. Hace muchísimos años, cuando venían en barco, no habían aviones, pues la gente mandaba los libros de Europa para América Latina o para otras partes, otros países, y ahí estaba migrando la cultura, estaba migrando el pensamiento y la reflexión, pero eran migraciones físicas. Esas migraciones físicas demoraban un proceso. Claro. Ahora estos procesos se han ido acortando, lo que implica que rápidamente podemos asumir muchas más cosas, que era lo que hablaba antiguamente, ¿no? Y esa migración se tornó ahora normal. La migración hace parte normal de la vida de la mayoría de los artistas del mundo y las instituciones culturales, ¿no? Esa migración y además es necesaria, ¿no? Siempre fue necesaria para los artistas el migrar, el buscar nuevas fuentes, el estudiar en otras partes, el ver otras conexiones, asumir otras cosas, estar cerca de aquellos que para él eran importantes en su formación y en su desarrollo de la obra. Entonces, esa migración siempre estuvo constante en todos los artistas desde todas las épocas, ¿no? Ahora aún más, ¿no? La migración existe de una forma mucho más fuerte que antiguamente, ¿no? Y lo va a seguir siendo. Excelente. Hernando, muchísimas gracias. No, Ha gracias. sido un placer, es un placer tener tu trabajo en esta exhibición.
Seguramente no sea la última, no va a ser el último proyecto en el cual estemos trabajando juntos. Claro, claro. Muchísimas gracias nuevamente y nos Gracias a estamos viendo ti. pronto. Gracias. Un abrazo.